Muy bien, entonces espero que estén viendo mi presentación. Mi nombre es José Antonio Cárdenas. Soy administrador de empresas, pero que he trabajado muchos años en sistemas. Me gusta, me apasiona la data, pero no fue así desde el inicio. He trabajado en diferentes roles, más técnicos sobre todo, temas de soporte, temas de capacitación también, y a raíz de la pandemia, a raíz de que dejé un trabajo en el cual estuve muchos años, pues surgió la necesidad de reinventarse, y la reinvención viene con esta ola fuerte que es la data, que nosotros lo estamos viendo constantemente en nuevos perfiles, y para llegar a formarse pues necesitamos encontrar fuentes de aprendizaje. Ahora es más fácil poder estudiar diferentes temas, hay muchos recursos pagados, no pagos, pero a veces es complicado estudiar solo. Se necesita mucha fuerza de voluntad, se necesita ser muy disciplinado, pero las distracciones nos ganan, ¿no? Las redes sociales, las amistades, estamos en WhatsApp todo el tiempo, entonces esto hace que sea un poco complejo poder estudiar solo. Entonces esta propuesta de Data Engineering Latam pues justamente sirve para que podamos aprender en comunidad, para que podamos aprender en conjunto. Los que saben más nos van a dar la mano, y nosotros, según vayamos aprendiendo, vamos a dar la mano a los que vienen detrás nuestro. También soy certificado en Cloud Practitioner de AWS y en Azure Fundamentals, que son, digamos, las dos nubes o cloud providers más importantes del medio. Tenemos también grupos de preparación para que puedan certificarse, para que puedan conocer estas herramientas, y como un objetivo importante sería que logren vuestra certificación. Las sesiones que vamos a tener en el grupo de estudio de Learning SQL serán todos los viernes a las 8 de la noche. Por esta vez, que es la primera sesión, hemos hecho un poco de introducción. A partir de la siguiente empezaremos lo más puntual posible. Recomendaciones básicas: que puedan mantener vuestros micrófonos apagados. Luego habrá algún momento en que se les pueda pedir su participación con algún tipo de comentario. La sesión, como ya habrán escuchado, está siendo grabada para ser publicada posteriormente en nuestro canal de YouTube, y pueden escanear en este momento. Creo que ya todos los que están ahorita en la sala ya están participando en los diferentes grupos de Telegram. Este es el grupo principal, digámoslo así. Y bien, veamos cuál va a ser nuestro método de aprendizaje. Vamos a aprender SQL. Vamos a utilizar un libro de referencia llamado Learning SQL, que es este aquí, de Alain Beaulieu. Vamos a ver cómo se pronuncia, ese francés el apellido, el cual, si ustedes buscan en Amazon, es uno de los top en ventas, es el más recomendado. En algunos canales de YouTube también es uno de los que se recomienda para personas que recién van a tomar contacto con SQL. Obviamente también para aquellas que ya conocen y necesitan profundizar, necesitan refrescar sus conocimientos, pues es el material que hemos seleccionado. Nuestra propuesta va a ser un 20% de teoría, de explicación, de PowerPoint, y luego dar los ejercicios que van a tomar el mayor tiempo de la sesión. Las consultas o los ejercicios, mejor dicho, que vayamos a crear, vayamos a utilizar, los vamos a compartir luego a través de Notion, para que cualquier persona que necesite practicar pues los tenga a la mano. Vamos a seleccionarlos del libro. Obviamente recomendamos que no se basen solamente en ver el video, digamos, esta es una síntesis, sino que lean el libro. Si les cuesta en el idioma, pues tienen ahora más herramientas. Tenemos Google Translator, así que básense en esto. ¿Para qué? Para que profundicen. Hay muchos tips que, digamos, por el tiempo o algunos temas no los vamos a poder profundizar como quisiéramos, pero tienen el libro para que puedan consultarlo. Luego vamos a recomendar que
se me ocurrió esto como una propuesta, vamos a ver qué tal nos funciona, de trabajar en pares. Hemos encontrado muchas personas que viven en el mismo país. Hay bastantes personas de Colombia, de Argentina, de México. Entonces, de repente, por el tema de horario, ¿no? En Argentina ahorita ya son las 10 de la noche. Entonces, quizás puedan juntarse, de tal modo también conocerse, ampliar vuestro networking, vuestra red, para ver oportunidades profesionales. Imagínense que contactan con alguien que, oye, necesitamos a alguien que sepa SQL, y yo que he trabajado contigo en el curso, en las sesiones de estudio, pues hay esta oportunidad. Entonces vamos a promover este tipo de trabajo. Luego, otra recomendación para cualquier lenguaje de programación, incluso para práctica de deporte, como dicen, la práctica hace al maestro. Entonces tienen que practicar, practicar y practicar. No quedarse solo con ver el ejercicio, lo podemos entender claramente a la primera, pero no, tienes que hacer tú mismo tus propios ejercicios, tienes que ver qué pasa si cambio esto, qué pasa si lo hago de este otro modo, y así ir practicando. Luego de eso regresa al libro para que puedas repasar los conceptos y nuevamente vuelvas a practicar. Estos 3 últimos pasos creo que van a ayudarte a cualquier persona, dependiendo de su nivel, a que puedan perfeccionarse, a que puedan recordar mejor las sentencias de SQL, las consultas o los queries, como vamos a ir conociendo de a poco. Pero empecemos preguntándonos qué es una base de datos. El autor nos menciona que una base de datos no es más que un conjunto de información relacionada. He resaltado este término porque luego vamos a, en algún capítulo, ver que existen ahora nuevas propuestas que no necesariamente utilizan el concepto de relación. Una guía telefónica, no sé si en algún país todavía existirá, es un ejemplo de lo que era una base de datos, ¿no? Es una colección de nombres, números de teléfono, direcciones de un grupo de personas que viven en una determinada región. ¿Cuáles son las limitaciones de, por ejemplo, una guía telefónica? Que ya está desactualizada desde el momento mismo que la están imprimiendo, porque hay nuevos abonados, hay gente que cambia de número, hay gente que cambia de residencia, se va a otro lugar, entonces la información ya está desfasada, ni bien es impresa. Solamente está ordenada por apellidos. No hay, por ejemplo, un ordenamiento por región para poder buscar por distrito o por barrio. Yo me acuerdo que mi amigo vivía en tal calle, en tal dirección. No se puede hacer esto en una guía telefónica. Simplemente hay un solo ordenamiento, que es por apellido. Y obviamente las búsquedas son complicadas, porque hay que ver que el apellido que yo tengo sea correctamente escrito, que la dirección que me hayan dado o el número sea parecido. Es complicado, fue complicado buscar en una guía telefónica, por eso han desaparecido. Pero el registro de datos podemos encontrar vestigios incluso de hace más de 3.050 años antes de nuestra era, cuando los faraones ordenaron la realización de censos con la finalidad de obtener los datos sobre las tierras y riquezas que tenía Egipto para poder planificar la construcción no solo de las pirámides, sino la alimentación de todo, del ejército, de los ingenieros y toda esta logística que era necesaria para la construcción de las pirámides. Entonces acá ya tenemos algunos elementos importantes que son los datos, planificación, hay un objetivo. En Latinoamérica también se han encontrado vestigios, por ejemplo en la cultura inca, se está investigando, todavía no se tiene a ciencia cierta, pero se han encontrado diferentes quipus que indicarían algún tipo de registro de información, ¿no? de cantidad de armas, ejército, alimentos, autoridades por diferentes regiones, etcétera, etcétera. En las culturas mayas y azteca también se han encontrado registros de contabilidad, de conteo, de operaciones que indica una necesidad de guardar información.
Los textiles también se creen que por los colores, por las tramas o por las figuras, muchas que son tomadas de la naturaleza, pero algunos científicos por ahí creen que, por ejemplo, en esta figura puede ser que esta figura sea unidades, estas otras sean decenas, los colores pueden ser pisos altitudinales, es decir, ha habido nuevamente un intento de registrar información. ¿Y se acuerdan qué pasó el 21 de diciembre del 2012? Nos anunciaron el fin del mundo, ¿verdad? El fin de nuestra era. No sé si habrá habido algunas personas que creyeron tanto en esto que decidieron, no sé, vender sus cosas, sacar un préstamo, adeudarse, para luego esperar y el día 22 enterarse que no pasó nada. Pues estuve leyendo un poco y resulta que supuestamente hubo un error de cálculo transferir la información del calendario maya al calendario gregoriano, y pues había un desfase. Aquí disculpen, el dato es 2020. Indicaron que no era el 21 de diciembre de 2012, sino el 21 de junio, del 2020. Ya hemos pasado esa fecha y todavía, gracias a Dios, estamos aquí. Pero igual fíjense cómo en este caso se utiliza otro tipo de material para el registro de información. William Thomson Kelvin en 1800 todavía nos dejó estas frases importantes. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces, de la data que nosotros podemos tener registrada en cualquier tipo de material, pueden ser, por ejemplo, historias clínicas, pueden ser legajos judiciales. Hasta hace algunos años, por ejemplo, estos estaban cientos de papeles perforados, amarrados en folders, donde uno tenía que a veces ir a buscar manualmente. Yo recuerdo alguna vez haber acompañado a un amigo al Palacio de Justicia acá en Perú, y tuvimos que entrar a una zona y tratar de ubicar entre cientos de folders su expediente. Nunca lo encontramos, dicho sea de paso. Entonces, la data, cuando nosotros la analizamos, empezamos a trabajarla, se convierte en información. Ya tenemos información que puede ser relevante. Esa información, si la podemos manejar de mejor modo, con mejores herramientas, analítica, se va a convertir en conocimiento. Ese conocimiento luego podríamos encontrar algunos insights, algunos descubrimientos, cosas que no habíamos visto antes, y esto se puede convertir en sabiduría. Obviamente hay quienes con la misma información pues dirán que no, esto se trata de una teoría conspirativa, ¿no? Debido entonces a la precaria naturaleza y el engorroso manejo del papel, combinada con la aparición de los sistemas informáticos, es que algunas de las primeras aplicaciones informáticas fueron las bases de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, una base de datos de tipo jerárquica, más que una base, un intento de organización de información. Tenemos acá dos clientes, cada uno de ellos tiene un tipo de cuenta en el banco y se han realizado diferentes transacciones, cada una con una fecha y un monto y un tipo. Por ejemplo, acá vemos que ha habido un retiro, aquí ha habido un abono. Esta es una forma de poder visualizar la información bancaria de estas dos personas. Otra propuesta de organización es el sistema basado en red, donde se tienen organizados de otro modo. Se añadió una información que son los productos, y por ejemplo, si nosotros quisiéramos encontrar esta operación que se menciona aquí de crédito de $77 efectuada en abril del 2004, ¿quién la realizó? Primero hay una unión que ha sido hecha desde una cuenta corriente. Esta cuenta corriente le pertenece a Sue Smith, y a su vez esta cuenta es del tipo de productos de cuentas corrientes, ¿no? Acá hay cuentas corrientes, ahorros,
línea de crédito, etcétera. Entonces, esta es otra forma de poder organizar esta información. Sin embargo, a partir de la década de 1970, se inventa una nueva forma de poder representar esta información, estos datos. Es más rigurosa, pero a la vez más fácil de entender y poner en práctica. Les presento al doctor Edgar Frank Codd, más conocido como Ted Codd, que fue un científico inglés que en la edición de junio de 1970 de la revista de la Association for Computing Machinery publicó el trabajo titulado Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Si alguien tiene curiosidad y desea descargar el material, les voy a enviar el link. Posteriormente les voy a compartir el link. Aquí lo tengo. Les comparto por el chat y también lo vamos a enviar luego a la comunidad. Bien, para que lo puedan descargar. Entonces, en este material, en este trabajo, mientras él trabajaba en IBM, se hizo una propuesta de un modelo distinto a los dos que acabamos de ver hace un momento. ¿Recuerdan? El tipo jerárquico, el tipo red. Pues bien, Ted Codd lo que hace es proponernos un sistema relacional. Con la misma información que hemos visto hace un instante, entonces podemos ver aquí que hay 4 entidades. Una de clientes, una de cuentas, otra de productos y otra de transacciones. Aquí ya vamos a ir encontrando algunos términos que vamos a trabajarlos. Ok, acabo de ver el chat, luego les voy a enviar el link correcto. Vamos a ver qué ha pasado por ahí. Bien, ¿qué tenemos aquí entonces? Tenemos una tabla donde se registra un cliente. Esta tabla, en este caso, tiene 3 columnas. Tenemos la tabla de cuentas, la tabla de productos y la tabla de transacciones. Encontramos asimismo que aquí existe una primera columna que, si ustedes pueden ver, tiene como parte del nombre el sufijo ID, es un identificador, y este es un identificador único que no se repite. Mientras aquí podemos ver información repetida en el tipo de cuenta, en el tipo de producto, etcétera, pero la primera columna, la que hace la identificación, es única. A esta se le llama identificador único, que es un primary key, una llave primaria. En la propuesta que hace TED él indica que todo registro, toda fila debe tener un campo único que no pueda repetirse. El resto de la información sí podría repetirse, pero es importante que la primera sea única. Y en esta tabla, en el caso de las transacciones, por ejemplo, nosotros vemos que aquí se hace referencia a un ID, Account ID, que viene de esta tabla, 103, 104 hasta el 106, que son las que vemos aquí. Entonces, esta información la denomina foreign key o llave externa. Ojo, acá solamente estamos dando algunas pinceladas porque posteriormente en las siguientes sesiones vamos a profundizar en estos temas. ¿Cuál es la importancia de tener la información distribuida de este modo y de modo relacional? Si no tuviéramos esta propuesta y tendríamos todo, imagínense una tabla de Excel donde tuviéramos todos los registros, pues habría un registro para cada operación donde aquí se añadiría el nombre, el apellido, el tipo de cuenta, el tipo de producto que se ha hecho esta operación. ¿Se cumple con el objetivo de registrar la información? Sí. ¿Podemos ubicar luego la información? También. El inconveniente es que, imagínense si es que, por ejemplo, aquí Sue Smith cambia de apellido porque se casa,
estamos hablando en Estados Unidos obviamente, y tendríamos que actualizar todos los registros donde hay que cambiar el apellido antiguo por el nuevo, o cambió el nombre del producto, ahora ya no se va a denominar ahorros, va a tener otra denominación, y habría que hacer lo mismo, actualizar muchos registros, lo cual es engorroso, lo cual va a tender a generar error. Entonces la propuesta justamente es mantener separadas la información, de tal modo que si hay que hacer un cambio, se hace el cambio en una sola de las tablas. Por ejemplo, imagínense aquí, cambiamos el nombre de este producto, y simplemente donde esté relacionada la información, aquí no se encuentra este detalle. Entonces, para saber cuál es el nombre del producto, pues voy a acudir a esa tabla y ahí veré una sola vez la información. Esto es lo innovador de la propuesta de TED para el manejo de grandes bases de datos. Pero cuenta en el libro que, como resumen de lo que acabamos de ver. Entonces, si hemos visto una transacción y deseábamos más información, por ejemplo, del cliente que abrió la cuenta, habría que buscar en otra tabla, ¿correcto? Aquí la información tenemos que buscar en otra tabla. Y para eso, ese proceso de buscar información de otra tabla se denomina o se conoce como unión o join. Los joins van a ser vistos posteriormente en el capítulo 3 y profundizamos en ellos en los capítulos 5 y 6, porque justamente son uno de los del núcleo del lenguaje SQL. Cuenta un poco el autor también que cuando TED propuso esta su propuesta relacional de información a IBM no le dio mucha atención. Creó un grupo para que pueda trabajar con él, y finalmente fue otra empresa, Oracle, la que, basada en los estudios de TED, hizo la propuesta de crear una base de datos que hoy es una de las más conocidas a nivel corporativo, sobre todo. Algunos términos y definiciones que hemos visto brevemente en el ejemplo anterior. Hemos visto que es una entidad. Hemos visto que es una columna. Por ejemplo, una columna es una pieza individual de data que se guarda en una tabla. Una fila es un conjunto de columnas que juntas describen completamente a una entidad. Por ejemplo, una fila también se le denomina record. Una tabla es un conjunto de filas que pueden ser mantenidas en memoria no persistente o almacenadas permanentemente en un disco, por ejemplo, en un storage, por lo cual esa información se mantiene persistente. Un result set viene a ser otra forma de denominar a una tabla no persistente. Generalmente es el resultado de un SQL query que, vamos a asumir, no sabemos todavía de qué trata esto. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y también hemos visto que existe una llave primaria, que pueden ser una o más columnas, que pueden ser utilizadas como identificador único. ¿Para quién? Para cada fila de la tabla. Y un foreign key o llave foránea, que pueden ser una o más columnas, que pueden ser usadas juntos para identificar a una fila en particular en otra tabla. ¿Correcto? Llave primaria en una misma tabla, llave secundaria o foránea, llave foránea o foreign key para buscar información o relacionarla en otra tabla. Entonces, exactamente ¿qué es SQL? TED, como les había comentado, propuso, además de todo el sistema relacional, un lenguaje para manipular estos datos dentro de las tablas relacionales. Ese lenguaje se llamaba DSL-Alpha. IBM encargó a un equipo que construyera un prototipo de base de datos basado en las ideas de Cott. Este grupo creó una versión simplificada de DSL-Alpha, al cual llamó Square. Posteriormente hicieron afinamientos a Square
y le cambiaron el nombre a SQL, que significaba Structured English Query Language, que finalmente fue acortado simplemente a SQL o Structured Query Language. Bueno, esta definición la he encontrado buscando en diferentes sitios de internet, pero en el libro el autor indica que SQL no significa nada, que no significa lenguaje de consulta estructurada, que simplemente a alguien se le ocurrió el nombre y lo puso. Bueno, siempre la controversia, ¿no? No existe nada definido. Entonces, ¿qué es SQL para nosotros? Es un lenguaje para realizar consultas, y estas consultas las vamos a realizar de forma estructurada. El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, ANSI, comenzó a trabajar en el primer estándar para el lenguaje SQL, el cual se publicó en el año 86. Se han hecho mejoras en diferentes años y el último estándar que se ha publicado corresponde al año 2016. A lo largo de estos más de 40 años desde que TED propuso su idea, se han agregado nuevas características al lenguaje SQL para incorporar, por ejemplo, funcionalidades orientadas a objetos, integración de tecnologías como lenguaje de marcado extensible o XML y la notación de objetos de JavaScript. Si alguno no sabía el significado, que todos lo conocemos o hemos escuchado hablar de JSON, viene a ser JavaScript Object Notation. Un poco por qué quise incluir esta estandarización, porque existen diferentes gestores de bases de datos comerciales y open source que nosotros ya conocemos. Quizás han oído hablar de Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL, etcétera. Entonces, algunas de estas marcas se basan en el estándar, y sobre el estándar realizan cambios, mejoras que solamente sirven para ellos. Es decir, que hay algunas sentencias SQL que no van a poder funcionar copiándola tal cual de un gestor de base de datos a otro. Hay que realizar algún cambio, a veces profundos, a veces no. Entonces es importante esta idea de mantenerse lo más cerca del estándar. Obviamente también va a depender de vuestras circunstancias laborales. Si alguien empieza a trabajar con Oracle, pues va a tener que aprender la estructura, las variaciones, que no son muchas, digamos, en esencia. El SQL que nosotros vamos a estudiar, vamos a aprender, pues va a servir para cualquier otro gestor de base de datos. Exacto, Rodrigo. Si sabes de SQL podrás entender un poco más, podrás trabajar en diferentes gestores. Algunas sentencias de SQL. El autor, por ejemplo, denomina SQL Schema Statements. Otros lo denominan como DDL o Data Definition Language. Son sentencias que sirven para definir, para crear lo que son las tablas o los esquemas. Aquí ya vamos a conocer, les presento la primera sentencia SQL, create. Se usa para crear una base de datos o una tabla o una vista. Ya aquí vamos viendo que hay otros elementos que van apareciendo. Una vista también lo veremos en capítulos posteriores. La sentencia alter, algunos también pueden en forma coloquial denominar el comando o el código alter, pero lo usual es referirse a ellas como sentencia. Y algunos simplemente obvian esta expresión y mencionan el nombre tal cual. Entonces, si tú has creado, por ejemplo, una tabla con la sentencia alter, puedes modificarla. Puedes añadirle más columnas, cambiar características, etc. Y la sentencia drop sirve para eliminar los objetos que hemos creado.
Por ejemplo, si hemos creado una vista o un índice, entonces con la sentencia drop podemos eliminarla. Existen también los SQL Data Statements o DML, llamados también Data Manipulation Language. No es otro tipo de lenguaje, sino simplemente es como una forma de organizar las sentencias SQL. Las anteriores eran para creación, para definir las tablas, las vistas, etc. En cambio, estas son para manipular la información. Con el select, que es la sentencia más utilizada, digamos, la primera de todas, se utiliza para preguntar, para realizar una consulta sobre los datos. Tenemos también la sentencia insert, donde podemos insertar información en una base de datos. La sentencia update sirve para modificar o actualizar los valores de uno o de varios registros. Y la sentencia delete se usa para eliminar filas de una tabla. Luego hay, según algunos autores, hay una tercera categoría, digamos, de gestión, en la cual nosotros podríamos dar permisos, por ejemplo, para que cierto usuario vea una tabla o no vea otra información. Muy bien, entonces, por ejemplo, esta es una sentencia de SQL formada por, ya habíamos visto, la sentencia select, donde nosotros vamos a seleccionar una o más columnas. Tenemos que indicarle de dónde, en este caso la información puede ser seleccionada de una o más tablas. Y también podemos indicar una condición para que encuentre la información adecuada. En el caso, por ejemplo, que teníamos de la anotación de la propuesta de Ted Cott, para nosotros ubicar la información de la cliente apellidada Smith, tendríamos que realizar esta sentencia. Selecciona, select, este campo que viene a ser el nombre de esta columna, Customer ID, el primer nombre, first name. ¿De dónde? ¿De esta tabla? No, tiene que ser de esta. Y esta tabla tiene un nombre, que es la tabla clientes. Si simplemente lo dejo así, el sistema me va a mostrar todos los IDs y primeros nombres de los clientes. Para esto, para afinar esta información, porque si nosotros estamos buscando algo en particular, pues tenemos que añadir a nuestra sentencia una condición que se le denomina también where, donde el apellido, last name, sea igual. Ahí está la condición. ¿Ok? Aquí un detallito, por ejemplo, fíjense, nosotros podemos seleccionar todos los campos, y el autor menciona que el límite de campos, por ejemplo, de una base de datos en SQL Server es de 1024. Se puede tener hasta 1024 columnas. Entonces imagínense lo engorroso que sería aquí poner el nombre de cada una de ellas. Si nosotros queremos que nos muestre todas las columnas de una tabla, reemplazaremos el nombre en lugar de cada nombre y pondremos un asterisco, como lo vamos a ver luego en una demo. En este caso que se está utilizando, por ejemplo, solamente dos campos, la tabla tiene 3, pero nosotros estamos usando 2, podemos incluso la condición que sea la tercera columna, no necesariamente la que quiero que visualice. ¿Ok? Sí podría decirle incluso aquí, quiero que me muestres el cliente con el código 1. Imagínense si ustedes quieren consultar, por ejemplo, la mesa de votación
Cuando nosotros ingresamos a una página web de la RENIEC en época de elecciones y consultamos dónde vamos a votar, nos pide el DNI, no nos pide nada más. De repente algún código de seguridad, un dato extra. Cuando nosotros enviamos esa información a través de la web, llega a un motor de base de datos y se hace una consulta donde le dice que muéstrame y qué información nosotros vemos en como resultado de la mesa de votación: el nombre del lugar, la dirección, si somos o no somos miembros de mesa, incluso quiénes son los miembros de mesa que nos ha tocado, y una serie de datos. Entonces, lo que hace es, nos muestra todo un conjunto, un resultado de nuestra consulta, de la tabla, por ejemplo, electores, donde el número de DNI sea igual a el número que tú has ingresado. Entonces, esto es sin importar qué gestor de base de datos estés utilizando, la lógica, el orden e incluso la sintaxis. Noten ustedes que hay nombres que están, o textos que están en mayúscula: el select, el from y el where. ¿Y qué pasa si los escribo en minúscula? ¿No van a funcionar? No, van a funcionar también. Lo que ocurre es que aquí se recomienda mantener en mayúscula para tener una mejor legibilidad de nuestro código, de nuestra sentencia. Va a haber casos, esta es una sentencia, una de las más cortas. Vamos a ver, a medida que avancemos, que vamos a encontrar sentencias de muchas líneas, 20, 30, 40 líneas en una sola sentencia. Entonces, si todo lo vamos a escribir en minúsculas, pues va a ser difícil poder encontrar algún tipo de error. Errores más comunes que se dan, por ejemplo, omitir alguna comilla, o poner una doble comilla y acá una simple, olvidarse del punto y coma. Acá cuando se muestran o se quiere ver varios campos, a veces nos olvidamos de una coma o escribimos mal el campo. Entonces es importante que puedan ver que existe una sintaxis, hay una recomendación de cómo verla. Si por ejemplo ahorita ustedes pueden entrar a nuestro Instagram, van a encontrar que hace unos días se publicó justamente unas recomendaciones de cómo puedes mejorar tu código SQL. Gestores de bases de datos. Estos son algunos de los tantos que he podido encontrar. Famosos, más conocidos, por ejemplo, podremos ver aquí Microsoft SQL Server. Déjenme ver un momentito. Aquí tenemos aquí, por ejemplo, Microsoft SQL Server, IBM DB2. Esta es una base de datos, por ejemplo, para mainframe. Si no saben lo que es una mainframe, son computadoras antiguas y sobre todo súper poderosas que trabajan, digamos, en los bancos. El core de un banco es una computadora de amplias características que se denomina mainframe, y una base de datos para ese tipo de hardware es IBM DB2 o Informix, por ejemplo. También se encuentra por ahí opciones de Amazon en la nube, opciones de Oracle, MySQL y otras tantas más. Entonces la pregunta es, y en esta sesión de estudio, ¿qué base de datos vamos a utilizar? Bueno, vamos a seguir la recomendación del autor y vamos a seleccionar MySQL. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto que está respaldado por Oracle. Oracle hace unos años adquirió el código de MySQL, y existe una versión empresarial licenciada y también existe una versión comunitaria. Nosotros vamos a trabajar por temas de licencia, por temas de capacidad de equipos, con la versión comunitaria de MySQL. Y un detalle que también indica el autor es que
las sentencias SQL que vamos a aprender están más cerca del estándar ANSI, por lo cual podemos utilizar la misma sentencia tanto en Oracle como en SQL Server, que son, digamos, las comercialmente más conocidas. Seguro que va a haber un debate en la comunidad de por qué no se utilizan otros tipos de gestores, pero lo que aquí nosotros estamos viendo es la simplicidad de instalación, la facilidad de uso, la documentación, que también existe mucha información en otras fuentes, ya sea YouTube, manuales, libros, para que se pueda aprender. Recuerden, no vamos a aprender MySQL, lo que estamos aprendiendo es SQL a través de este gestor de base de datos. Para esto, la herramienta que deben utilizar, que se recomienda, es descargar les vamos a enviar el link también y un pequeño video demostrativo de cómo instalar MySQL dentro de vuestro equipo. Lo que se va a instalar, digamos, que a veces para no tener inconvenientes uno puede seleccionar todas las opciones, es básicamente un servidor MySQL, el MySQL Workbench, que es una herramienta visual que nos va a permitir realizar las consultas, la interacción con la base de datos. El autor, por ejemplo, utiliza la línea de comandos, pero la línea de comandos tiene limitaciones de poder copiar, poder pegar. Es más sencillo poder trabajar a nivel visual. Y bueno, otras herramientas que sirven ya para a nivel de desarrollo, si es que estás trabajando con Python, si es que estás trabajando con .NET o con Java, entonces tienes conectores para que se pueda trabajar. Esta es la versión de desarrollo. Bueno, bienvenidos, digamos, al MySQL Workbench. Vamos a ver ahora una pequeñísima introducción, no es el objetivo de este capítulo, pero sí queríamos mostrarles un poco lo que hemos podido ver. Quisiera, por favor, si me pueden confirmar que están viendo la pantalla de MySQL Workbench o aún están viendo la presentación. Firmo. Sí, estamos en el Workbench, ¿correcto? Excelente, muchas gracias. Bien. Entonces, cuando nosotros ejecutamos, no se preocupen, como les digo, todavía cómo vamos a instalar esto. Les vamos a enviar los links, les vamos a enviar un material audiovisual para que puedan guiarse y tener, eso sí, el compromiso es que tengan instalado el MySQL comunitario, para que en la siguiente sesión, donde ya vamos a entrar de lleno a las diferentes consultas, pues ya lo tengan instalado y puedan seguir en vivo en nuestras sesiones, o si van a decidir llevarlo o por algún motivo van a usar las grabaciones de YouTube, también lo hagan a la par y, como les había dicho al inicio, con el libro a la mano, ¿sí? Tener el libro y revisando cada explicación, cada ejemplo que va dando el autor. Bien, entonces aquí nosotros vamos a ver en esta interfaz tipo Windows, vamos a cerrar por ejemplo esta parte que al inicio no se muestra. Tenemos aquí lo que son los esquemas. Para crear un esquema lo podemos hacer con un query, pero ya que tenemos la herramienta visual, vamos a crearla de este modo. Entonces vamos a dar un clic derecho aquí dentro y vamos a crear un esquema. El esquema vamos a llamar, por ejemplo, ejercicios. Y aquí en la parte no vamos a tocar ninguna otra información, simplemente la vamos a crear. ¿Ok? Aquí fíjense qué es lo que va a ocurrir, que nos muestra, se va a crear esta sentencia SQL. Se va a crear un esquema llamado ejercicios. Perfecto. Ha sido ejecutado y vamos a ver que aquí al lado izquierdo se muestra, aparte de la base de datos SYS que viene ya integrada y
la base de datos Word, que me parece son de ejemplos del mismo, que vienen ya con el mismo software. Entonces cuando vamos a la base de datos de ejercicios, perdón, al esquema ejercicios, ya vamos a encontrar algunas estructuras que han sido creadas con el comando anterior. Y si vamos a la opción de tablas, pues vamos a ver que no existe ninguna tabla creada. Vamos a dar clic derecho aquí en ejercicios y vamos a abrir, aquí en la parte superior, ojo, para cuando trabajamos con muchas bases de datos es importante seleccionar con cuál de ellas vas a en ese momento trabajar, porque entre desarrollo y producción, entre pruebas y la tabla que está en vivo, pues si no estás claramente ubicado, pues un comando puede echar a perder mucha información, y lo cual va a generar pérdida de dinero para la empresa. Entonces, dándole doble clic aquí a ejercicios, vamos a ver que se pone en negrita. De este modo nosotros estamos trabajando directamente en este esquema. Una vez que estamos aquí, podemos en la parte superior ver que el primer botón nos permite crear una nueva pestaña para un comando de SQL. Entonces aquí yo, para abreviar, nos quedan unos 4 minutos nada más, estoy pegando, pero vamos a analizar rápidamente, no al detalle, pero cuáles son los componentes generales de esta sentencia SQL. Vamos a crear una tabla. Esta tabla se va a llamar Corporation. Entre paréntesis vamos a indicar que las columnas de esta tabla van a ser Corp ID, el identificador, y la otra se va a llamar Name. Y podríamos agregar otras columnas más, dirección, teléfono, etcétera. Vamos a hacerlo sencillo. Después del nombre que ven aquí de la columna, es muy importante determinar el tipo de información. Si ustedes usan Excel, por ejemplo, y escriben texto, el texto siempre se alinea a la izquierda. Si digitan un número, el número se alinea a la derecha. Y si escriben un texto con números con un slash, a veces lo toma como fecha. ¿Ok? No le tenemos que indicar en Excel que esta tabla o esta celda tiene que ser del tipo fecha. ¿Ok? Pero en bases de datos, usando SQL, al crear una tabla, es importante determinar el tipo de información que se va a almacenar allí, como lo vamos a ver en el siguiente capítulo, incluso por temas de performance. Si el nombre yo lo dejo en 30 caracteres, ¿ok? Pues si llega una empresa que tiene 31, solo se va a registrar los primeros 30. Entonces le pongo 50, no, por las dudas le pongo 80. Oye, yo he visto que en hawaiano los nombres son bien largos, entonces le pondremos en 3000. Aquí cometemos un error. ¿Por qué? Porque si damos un tamaño mayor al que vamos a realmente usar por las dudas, las bases de datos reservan espacio dentro del almacenamiento. Entonces luego tú vas a ver que tu tabla es pequeña, no tienes mucha información y sin embargo ha llenado tu disco. Es porque no se han definido adecuadamente estos tipos de información. No vamos a ingresar todavía a ver este detalle, lo vamos a ver en posteriores sesiones. Y con este botón que tiene la forma del rayo de Shazam, vamos a darle un clic para que se ejecute toda esta sentencia. ¿Okay? Tenemos en la parte inferior el output, nos muestra que ha sido creada, ha sido aceptada esta sentencia. Pero vamos a revisar por aquí, vamos a actualizar en el lado izquierdo y ya vemos que dentro de tablas existe una tabla llamada Corporation. Esta tabla tiene algunas estructuras como columnas y dentro de las columnas vemos que tiene dos columnas, Corp ID y Name, que es lo que habíamos definido aquí.
Ahora vamos a llenar información. Sé que estoy sobre la hora, discúlpenme. Vamos a insertar un dato dentro de nuestra base de datos. ¿Listo? Aquí nos dice que se ha afectado, en realidad se ha insertado una fila. Vamos a consultar esta fila. Entonces decíamos que podemos seleccionar todos los datos ¿de dónde? De la tabla Corporation. Acá esta es una ventaja de utilizar esta herramienta, porque ya va identificando que tú quieres una tabla, y una tabla que empieza por estos caracteres es Corporation. Le doy un doble clic y completa la sentencia. ¿Qué pasará si ejecuto nada más estas líneas? Me da como respuesta la única fila que tengo insertada. Aquí, por ejemplo, si se han dado cuenta, no le he puesto el punto y coma y funciona la sentencia. Pero cuando se hace un programa, cuando se desarrolla un sistema web, sí es importante que se indique el punto y coma al final. Bueno, eso hay que basarse también en la documentación de lo que estemos realizando. ¿Ok? Bien, vamos a insertar otro registro. Del mismo, se usa la misma sintaxis. Entonces vamos a insertar dentro de la tabla corporación como ID este valor, que puede ser cualquiera, y como nombre este otro valor. ¿Ok? Si hay algunos que tienen buena vista, no sé si pueden indicarme si existe un error o no, va a correr esta sentencia o no. La sentencia ha sido ejecutada. Podemos volver a tomar esta sentencia de aquí para ver qué tenemos ahora en la tabla. Y ahora tenemos dos datos, dos registros. Pero acá nos damos cuenta que hay un error en el texto, hay un error en la escritura de esta empresa y queremos modificarlo. Entonces, para hacer una modificación, vamos a utilizar esta otra sentencia SQL. Vamos a hacer un update, una actualización. ¿En qué tabla? En la tabla corporación. Y vamos a fijar el nombre. Este es el nombre correcto, con una sola L. Pero, ¿dónde va a realizar el cambio aquí? ¿Cómo va a saber el gestor de base de datos hacia dónde apuntar? ¿A qué registro apuntar? Y recuerdan que hablábamos de la llave primaria, un identificador único. Entonces va a buscar, la condición es que ubique el ID número 100 o con este valor, y a ese haga la modificación. ¿Ok? Vamos a correr entonces, ejecutamos la sentencia, vamos a ver si la sentencia ha dado resultado. Fíjense qué sencillo, simplemente selecciono aquí. No tengo que volver a escribir la sentencia, la selecciono, la ejecuto, y aquí vemos que ya ha sido modificada esta información. Finalmente, para terminar, vamos a borrarla. Podemos dejar varias líneas en blanco para que fuera más legible. Podemos añadir comentarios, que lo vamos a ver luego, para indicar cuando hay sentencias mucho más complejas, donde se hacen joins, subqueries, por ejemplo. Es bueno documentar y explicar qué hace esta sentencia, para que cuando otra persona la necesite cambiar, necesite actualizarla, pues no la analice o no entienda, simplemente va a leer los comentarios y siguiendo la sintaxis. Por eso es bueno seguir una respetar la sintaxis del estándar SQL, para que sea fácil de leer y fácil de manipular toda la información. Entonces, ¿qué tal en vez de 100? Vamos a cambiar esto y vamos a pedirle el número 50. Le estamos pidiendo que borre de la tabla corporación, donde la condición es que el ID de la corporación es 50.
Vamos a ejecutarlo. Y acá nos dice que se ha ejecutado satisfactoriamente el query. Aquí hay un icono verde, pero 0 registros han sido afectados. ¿Por qué? Porque si volvemos a mostrar toda la información que tenemos en la tabla, vemos que no existe una empresa cuyo ID sea 50. Entonces ahora vamos a cambiarlo por el 27 y con esto vamos a terminar la sesión de hoy. Ejecutamos, nos muestra el icono verde satisfactorio y aquí que una fila ha sido afectada. Nuevamente selecciona todas las columnas de la tabla corporación y solo me queda el último registro que habíamos modificado. Ahora, imagínense que tengamos que un banco, un retailer, un e-commerce realiza ventas, devoluciones, rastreo de los despachos. Toda esta gran cantidad de información, se necesitan entonces varios sistemas, varias bases de datos, y que éstas manejen miles o millones de transacciones incluso por segundo. Esto es lo maravilloso de las bases de datos. Puede servir para que tú, ahora que aprendes, puedas crear una base de datos sencilla para llevar, por ejemplo, si aún tienes CDs de música por ahí o películas, llevas un registro por categorías, por actor, por año, etcétera. Como también pues grandes corporaciones como Netflix, Uber, Airbnb, Facebook, todas las redes sociales, para darnos estas facilidades, manejan no solo bases de datos relacionales, sino que en algún capítulo vamos a hablar de otro tipo nuevo de bases de datos. Hasta aquí la sesión del día de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Disculpen si ha habido alguna omisión o algún error en la misma. Gracias, José, no te preocupes por el tiempo, pues la primera sesión, hubo una introducción, pero bueno, les invito a que no se vayan a quedarse porque a continuación tenemos otros grupos, tenemos el grupo de Spark y el grupo de Airflow, ya son unos grupos un poco más avanzados, especializados en la ingeniería de datos, y para todos los que son o desean ser Data Engineer, los invitamos a que continúen la charla, pues todas estas sesiones están siendo grabadas y serán subidas a nuestro canal de YouTube en estos días, próximamente, y estén atentos al chat. Igual, si tuvieron algún problema al momento de instalar MySQL o cualquier otro motor de base de datos, no duden en contactarnos por Telegram. Siempre vamos a estar nosotros al pendiente de ayudarlos, o cualquier otra persona que tenga el skill y las ganas de hacerlo. Estamos para apoyarnos entre nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José. Un Gracias, placer. José, mis respetos, ¿ah? Gracias, David. Gracias, Daniel.